Bienvenidas a este video de ampliación de sales aloideas y ácidos hidrácidos. Simplemente vamos a reforzar algunas ideas vertidas en clase para que ustedes tengan claro lo que requiere o lo que se necesita para formar las sales aloideas. Justamente estos dos temas se han unido porque están integrados. No se puede formar sales aloideas si primero no se conocen los ácidos hidrácidos. Bien, ahora en la primera parte nos dice qué son los ácidos hidrácidos, ¿no? Estos ácidos hidrácidos son ácidos de tipo binario, es decir, a diferencia de los ácidos que hasta hace unas semanas hemos aprendido que eran los oxácidos, que tenían 3 elementos, estos simplemente tienen 2, donde lo principal para que sea ácido es el hidrógeno. Todos los ácidos tienen hidrógeno al principio. Y el otro elemento que va a acompañar al hidrógeno en este caso viene a ser un no metal. Pero ojo, el no metal tiene que ser un no metal de los grupos 6A o 7A, nada más. No podemos utilizar no metales del grupo 4 ni del grupo 5. Por lo tanto, solamente vamos a utilizar a estos que estamos visualizando. Los del grupo 6A serán el azufre, el selenio y el teluro. No contamos al oxígeno, porque el oxígeno, si se junta con el hidrógeno, formaría agua. Y el agua más bien tiene un campo muy especial dentro de la química, ya que es una sustancia vital. Entonces, no asociemos tanto al tema de ácidos hidrácidos con el oxígeno y el hidrógeno. Por lo tanto, solamente nos vamos a quedar con el azufre, el selenio y el teluro, es decir, con estos tres. Luego, en el grupo 7A, más bien todos los que estamos mencionando están involucrados. El flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Primero veamos el caso de los elementos del grupo 6A. Algo importante dentro de los ácidos hidrácidos es que ya no vamos a estar revisando las valencias de la tabla, sino que vamos a considerar como única carga para todos los elementos del grupo 6A a menos 2. Así entonces, todos los elementos del grupo 6A van a utilizar la carga iónica menos 2 para formular y crear los compuestos de los ácidos hidrácidos. Entonces así quedarían todos los elementos a la hora de trabajar. Por tanto, si quisiéramos hacer una representación de cómo trabajan estos elementos con el hidrógeno, sería de la siguiente forma. No olvidemos, el hidrógeno siempre más 1 como carga iónica para los ácidos. Y el elemento que le acompañaría trabajaría con carga iónica menos 2. En este caso es el azufre. Como siempre, las cargas iónicas se van a intercalar y se van a intercambiar. Y el compuesto va a quedar de la siguiente forma. Así, todos los compuestos o todos los elementos de ese grupo van a seguir la misma suerte y van a tener el mismo mecanismo. Algo importante dentro de su redacción es que estas fórmulas que estamos viendo no solamente se queden tal y conforme están, sino que hay que adicionarles algo. Pero es algo que simplemente va a indicar que es un ácido hidrácido, o sea que lo va a confirmar como ácido hidrácido. Y eso viene a ser el estado acuoso. Hay que indicar al costado de la fórmula que se encuentra en estado acuoso, como menciona aquí. A ver, mejor vamos a cambiar la opción, ya está, la opción del
cursor como puntero, ¿no? Acá dice en estado acuoso. Entonces, este estado acuoso se tiene que manifestar aquí con estas siglas y entre paréntesis. No es necesario hacer nada con la fórmula, solamente es necesario mencionarla. ¿Qué quiere decir, no? Que estos compuestos, para que se consideren ácidos hidrácidos, deben encontrarse diluidos en agua, es decir, deben encontrarse en agua, mezclados con el agua, para decir que se encuentran en estado acuoso. Si no les ponemos esta señal de estado acuoso, se parecerían a otros compuestos llamados hidruros. Esto es otro grupo de compuestos. Entonces, para poder identificarlos y plenamente darles la seguridad de ácidos, hay que poner, por favor, esto que estamos indicando al final, estas siglas entre paréntesis. Bien, listo. Entonces, una vez dicho esto, vamos a continuar hacia los elementos del grupo 7A. Bien, en el caso del grupo 7A, va a cambiar la carga iónica que ellos van a llevar encima. Ya no va a ser -2, sino va a ser -1. Entonces, tanto el yodo, bromo, flúor, cloro, todos ellos van a llevar -1 a la hora de crear la fórmula del ácido. Bien, mantenemos entonces el esquema, el hidrógeno con +1, pero ahora observamos que el elemento va a llevar -1 como carga iónica para formar el ácido. Así, por lo tanto, seguimos la misma técnica y secuencia del anterior grupo y obtenemos fórmulas donde solo tiene cada uno un átomo, ¿no? Uno de hidrógeno, uno de flúor. Lo mismo con el cloro, la misma técnica. Lo mismo con el bromo. Y por último, lo mismo con el cloro. Al igual que el anterior grupo, para poder darle la denominación y certeza de que esto es un ácido hidrácido, deben contener en la parte inferior AC, que significa acuoso. Es decir, que también estas sustancias están diluidas en agua. Ahora bien, hemos aprendido a formular los ácidos hidrácidos, ya sabemos la técnica que se usa y los números de carga iónica que tiene cada grupo, 6A y 7A. Por lo cual, ahora corresponde a darles un nombre. Entonces, para poderles colocar el nombre, vamos a mezclar tres cosas. Primero, la palabra ácido, obviamente. Luego, el nombre del metal, del no metal, perdón, aunque no completo, pero parte del nombre del no metal. Y la terminación hídrico, así como suena, hídrico. No solo ico, porque estaríamos sino confundiendo con las otras nomenclaturas, sino la terminación completa es hídrico, ya que el agua está involucrada aquí, ¿no? Hemos visto que se mezclan con agua. Así, el nombre que tendríamos para este compuesto que estamos observando aquí en fórmula sería ácido sulfhídrico. Sulf de azufre, ¿no? E hídrico, terminación de ácidos hidrácidos, y ácido, bueno, de la función, pues, que estamos aprendiendo. Mencionamos en clase que el ácido sulfídrico está presente, por ejemplo, en las aguas termales, por eso algunas características muy especiales de estos lugares, ¿no?
De igual manera, veamos un ejemplo con el cloro, que ya formulamos antes, y donde obtuvimos una fórmula como esta. Para darle el nombre, vamos a utilizar la misma combinación. Por lo tanto, al trabajar con el cloro, el nombre sería ácido clorhídrico. Un ácido que todos tenemos y que se secreta por células en las capas o en las paredes del estómago, ¿no? De lo cual hemos conversado también, hemos visto su importancia, pero a la vez también los peligros que puede acarrear cuando se concentra o cuando se desnivela los hábitos alimenticios. Bien, entonces no se puede entrar al tema de sales aloideas sin antes haber visto a los ácidos hidrácidos. Ahora que ya hemos aprendido a formular y a dar nombre a los ácidos hidrácidos, ahora vamos a dar pie a las sales aloideas. Vamos a empezar a analizar cómo se forman las sales aloideas. Primero, las sales aloideas también son compuestos binarios, es decir, que están formadas por dos elementos. Pero para poder formarlas necesitamos un ácido, pero esta vez que sea hidrácido y un hidróxido. Recordemos que en las anteriores sales, que eran las sales oxisales, también se usaba un ácido, pero era un ácido oxácido. Lo que no cambia es que también se necesita un hidróxido. Ahora bien, como hemos aprendido a formular los ácidos hidrácidos, va a ser más sencillo lo que vamos a explicar. Ahora bien, un ácido hidrácido es también binario. Aquí está, un ejemplo, el ácido clorhídrico. Tiene que ser juntado con un hidróxido. En este caso, por ejemplo, el hidróxido cúprico. Si juntamos ambos compuestos, obtenemos una sal aloidea. Vamos a mover un poquito la insignia mejor, para que no nos estorbe mucho allí en esa esquina. Listo. Aquí tenemos el primer nombre de una sal aloidea. ¿Cómo distinguimos a una sal aloidea, no? Antes, en el tema de sales oxisales, las sales oxisales terminaban en ato o terminaban en ito. En este caso, las sales aloideas terminan en uro. ¿Listo? Terminan en lo que estamos observando aquí, en esta parte. Uro. Entonces no se parecen a las sales anteriores. Esta es la señal de que estamos ante otro tipo de sales. Lo que no ha cambiado es que la primera parte del nombre provenga de un ácido y que la segunda parte provenga de un hidróxido. Eso no ha cambiado. En el ácido ha cambiado algo, ¿no? Los ácidos que vamos a usar aquí ya no son ácidos oxácidos, ya no son ácidos de 3 elementos, sino ácidos hidrácidos, ácidos de 2 elementos. Por lo tanto, si aquí me dice sulfuro cúprico, quiere decir que el ácido tiene azufre. Y si es un ácido hidrácido, entonces debe ser ácido sulfhídrico. Por tanto, todos los ácidos que vamos a usar para formar sales aloideas terminan en hídrico. Y yo ya sé cómo formular un ácido sulfhídrico. Lo acabamos de aprender. De igual manera, en este caso, me dice que esta parte es cúprica. O bueno, que esta parte es cúprico, ¿no? Su denominación es cúprico. Y me dice que nace de un hidróxido.
Por lo tanto, el hidróxido fue cúprico, tal y como suena aquí. Aquí no hay cambios, más bien. Siempre ha sido así. El siguiente paso es crear pues las fórmulas del ácido sulfídrico y del hidróxido cúprico, que vienen a ser estas. De igual manera, para poder formular la sal, nosotros siempre sacamos el catión del hidróxido, que viene a ser el metal, ahí está, con la carga de +2, ¿no? Siempre este número que se encuentra aquí abajo. Y también sacábamos el anión del ácido, que era todo lo que no era hidrógeno. En este caso, el azufre. Pero también necesita una carga porque este viene a ser el anión negativo. La carga proviene de la cantidad de hidrógenos que vemos aquí, ¿no? Y como vemos 2 hidrógenos, la carga por tanto es -2. Aquí no es necesario colocar paréntesis porque solo tenemos 2 elementos, que es muy obvio de dónde proviene cada uno. Por tanto, no hay mucha confusión. Como siguiente paso, vamos a intercambiar las cargas. Y en este caso, al poderlas simplificar, lo haremos obteniendo cobre, azufre, 1, 1 cada uno. Por tanto, esta es la fórmula del sulfuro cúprico. Otro ejemplo sería la síntesis, ¿no?, de lo que acabamos de ver. Otro ejemplo sería el yoduro de potasio o yoduro potásico. El yoduro de potasio va a ser analizado en nombre de la misma forma que el anterior. Entonces, la parte que es yoduro proviene del ácido y la parte que es potasio proviene del hidróxido. Como estamos hablando de una sal aloidea, entonces esto termina en uro. Ahí está, yoduro. Por lo tanto, el ácido no es oxácido, es hidrácido. Y si tiene yodo, ese ácido hidrácido se llamará ácido yodhídrico. El yodo está en el grupo 7, no lo olvidemos, ¿no? En el caso del hidróxido, más bien llevará el nombre de lo que nos está mencionando, ¿no? Hidróxido de potasio o hidróxido potásico, ya que tiene una sola valencia. Como en el caso anterior, ahora ponemos las fórmulas, ¿no? El ácido yodhídrico es hidrógeno yodo 1,1 y el hidróxido potásico es potasio 1 o H1. Para fines de explicación y didácticos es que estoy colocando el 1 por esta ocasión aquí. Ustedes saben que el 1 no se pone. Sacaremos, por tanto, el catión, que en este caso es el potasio, y le pondremos la carga, ¿no? Que en este caso es 1 positivo. Por eso es un catión, el catión potásico o catión potasio. Y sacaremos también el anión, que en este caso es el yodo. Esto proviene del ácido, el anión, con carga negativa, por eso es anión, y sería de -1 porque solamente existe un hidrógeno aquí. Ahora bien, una vez concluido esto, intercambiamos las cargas y nos quedaría uno de potasio y uno de yodo, sin opción a simplificar. Esta es la fórmula del yoduro de potasio.
En cuanto a darle el nombre a una fórmula que no sabemos exactamente cómo se llama, es muy sencillo, ¿no? Para reconocer una sal aloidea, la primera señal es que tengas dos elementos. Esa es la primera señal. Y efectivamente, aquí tengo dos elementos distintos. La segunda señal es que uno de ellos sea metal y el otro sea no metal. Si tú revisas la tabla periódica, el sodio es un metal y el cloro es un no metal. Y la otra señal sería que el no metal esté pues dentro del grupo 6A o 7A. Porque si está en otro grupo que no sea ninguno de ellos dos, entonces no es una sal aloidea. Afortunadamente, en este caso el cloro está en el grupo 7A. Entonces ha cumplido con todos los requisitos y todas las señales que hemos indicado. ¿Qué prosigue, no? Prosigue que tú a la fórmula le coloques, en el caso del no metal, el número que hemos indicado para cada grupo, ¿no? Como está en el grupo 7A, entonces el número que le corresponde es -1. Y como siempre, dijimos que toda la operatividad que debe dar debajo o con los números de la fórmula debe ser 0. Por tanto, si el cloro es -1, lo único que le resta al sodio sería +1. Y si revisas la tabla de valencias, efectivamente el sodio tiene valencia 1. Listo. Para darle nombre, siempre el no metal es el que va a empezar a dar el nombre. Y como se trata de cloro, recordemos, las sales aloideas terminan en uro. Así, entonces se llamaría cloruro de sodio. Más conocida esta sustancia como sal de mesa, ¿no? El cloruro de sodio. Otro ejemplo que tenemos aquí es de una sal aloidea que contiene azufre y aluminio. Se hará el mismo análisis, ¿no? Metal y no metal, efectivamente. ¿Son dos elementos distintos? Sí, uno es aluminio y otro es azufre. Y la otra señal, el no metal, ¿en qué grupo está? ¿Pertenece al 6 y al 7? Bien, el azufre pertenece específicamente al 6. Entonces, se cumple todo. Puedo analizar y puedo confiar en que esta es una sal aloidea. Veamos. Como está en el grupo 6A, entonces al azufre yo le voy a poner -2. Y ahora analicemos por qué yo le pondría al aluminio 3, ¿no? Fácil, porque en este caso tenemos un número mayor a 1 que está en la parte de abajo, ¿no? Entonces, al tener un número abajo, yo tengo que generar una multiplicación y me sale -6. Pero todo debe darme 0. Entonces, yo ya tenía 2 aquí abajo, 2 en esta parte. Para que me dé +6 y todo se vuelva 0, la única alternativa es que el número de arriba sea 3. Ahora bien, ¿cómo se llama esta sal? Esta sal, por comenzar, o bueno, por tener al azufre como no metal, entonces se va a llamar sulfuro. Y una vez más, indicamos, ¿no? Las sales aloideas terminan en uro. Sulfuro. En este caso de aluminio o aluminio o alumínico, si quieren, porque el aluminio tiene una sola valencia que es la 3. Y así podemos proseguir con
con esta sal aloidea que está compuesta por yodo y potasio, donde efectivamente, esta ya la hemos visto antes, ¿no? Con seguridad que es una sal aloidea. Tiene metal, no metal. Efectivamente, el yodo está en el grupo 7, por lo tanto va a trabajar con -1 y se analiza, ¿no? En este caso se llama yoduro de potasio, porque contiene yodo. Y como es sal aloidea, se termina en uro. Aquí no hay números abajo que puedan interponerse, por eso es que es fácil, ¿no? Si es -1 en el yodo, es +1 en el potasio. Igual, estos números no son inventados, ya que si se fijan en el caso del potasio, el potasio tiene valencia 1, si revisas la tabla de valencias. Bien, hasta aquí entonces hemos estado trabajando con este pequeño refuerzo, repaso de cómo se formulan y se crean y se nombran los ácidos hidrácidos y las sales aloideas. Recuerden que este tutorial está vinculado también con el tutorial de la ficha, porque hemos explicado en el tutorial que está plegado a este, o sea que han sido editados ambos al mismo tiempo, cómo se resuelve también la ficha que se les ha dejado. Así entonces, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Gracias.